A sus 76 años, Patti Chapoy, la mujer más influyente de los medios mexicanos, sorprendió inesperadamente al público, al confirmar la grave condición de salud que había padecido en silencio durante años. Los rumores de un final trágico surgieron en realidad de una tragedia oculta, y la verdad fue mucho más desgarradora de lo que el público imaginó. Su historia no trataba sobre la muerte, sino sobre una batalla silenciosa y dolorosa en los últimos años de su carrera y el deterioro de su salud. A los 76 años, Patti Chapoy sorprendió al país entero cuando decidió romper el silencio que había mantenido durante tanto tiempo. Durante años, su imagen pública proyectaba fortaleza, control absoluto y una energía que parecía inagotable. Sin embargo, detrás de esa presencia imponente, se escondía una realidad que solo unos pocos conocían, una batalla silenciosa que la estaba desgastando mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Patti, con la voz entrecortada y una sinceridad que rara vez se permitía mostrar, finalmente admitió que llevaba meses luchando contra un deterioro físico que ya no podía ocultar. No fue un anuncio dramático ni un discurso preparado. Fue una confesión nacida del cansancio y de la necesidad urgente de decir la verdad. Lo más impactante no fue la noticia en sí, sino el hecho de que Patti, una mujer conocida por su disciplina inquebrantable, reconociera públicamente que no podía seguir al mismo ritmo de siempre. Para quienes la admiraban, escucharla decir que no se sentía capaz fue un golpe emocional. Ella, que durante décadas había sido la mente más aguda de la televisión mexicana, confesó que su salud se había convertido en una preocupación diaria. Dijo que hubo mañanas en las que le costaba levantarse, noches enteras sin dormir, y días completos en los que el dolor físico la obligaba a detenerse, algo que detestaba profundamente. Ese simple reconocimiento abrió una ventana y a un mundo que ella había mantenido estrictamente privado. A pesar de su experiencia y de su fortaleza, Patti se encontró enfrentando un límite que no esperaba. Admitió que por primera vez en su vida profesional, sintió miedo. Miedo a perder el control. Miedo a no reconocer su propio cuerpo. Miedo a que el público interpretara su fragilidad como una señal de debilidad. Durante años se acostumbró a ser la que daba certezas, no la que pedía comprensión. Por eso aceptar que su salud estaba afectando su desempeño le resultó una de las decisiones más difíciles. Pero también fue un acto de valentía, un gesto honesto que dejó claro que incluso las figuras más fuertes pueden quebrarse cuando la vida lo exige. La confesión no surgió de un momento impulsivo, sino de un proceso interno que se había ido acumulando. Patti explicó que había recibido diagnósticos médicos que la obligaron a replantear su estilo de vida. Aunque evitó entrar en detalles, dejó entrever que se trataba de una condición seria, algo que requería reposo, tratamiento continuo y una reducción considerable en sus actividades. La mujer que durante décadas había conducido uno de los programas más influyentes de México, se vio obligada a aceptar que su cuerpo ya no respondía como antes. Ese choque entre su mente incansable y sus limitaciones físicas se convirtió en una lucha emocional diaria. Lo que conmovió a muchos fue escuchar a Patti describir la sensación de perder el control sobre sí misma. Ella, que siempre había manejado los tiempos, los ritmos y los conflictos con precisión quirúrgica, confesó que había días en que no lograba terminar una frase sin sentirse agotada. A veces, en medio de una reunión, un mareo repentino la obligaba a detenerse. En otras ocasiones, su memoria le jugaba pequeñas malas pasadas que la llenaban de frustración. No se trataba de una decaída momentánea, sino de un proceso lento y persistente que la estaba transformando por completo. Cuando finalmente se sentó a hablar sobre su situación, Patti describió su salud como una sombra constante. No era una enfermedad que la inmovilizara, pero sí una que la acompañaba en cada paso, recordándole que debía frenar aunque no quisiera. Dijo que esa sensación de fragilidad la llevó a reflexionar sobre su vida, sobre sus logros, y también sobre todo aquello que había sacrificado por su carrera. Muchos espectadores quedaron impactados al escucharla decir que por primera vez se sentía humana en el sentido más vulnerable de la palabra. La revelación provocó una reacción masiva.
Miles de mensajes de apoyo inundaron las redes, pero detrás de esa ola de cariño había una preocupación real. México descubrió que la mujer que había sido un pilar del entretenimiento estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Y aunque no era una noticia sobre una despedida definitiva, sí, era una señal clara de que Patty estaba entrando en una etapa complicada. Una etapa que ella misma definió como la batalla más silenciosa de mi carrera y de mi vida. Con el paso de los meses previos a su confesión, las señales del deterioro de Patti Chapoy estaban ahí a plena vista, pero casi nadie las interpretó correctamente. Durante años el público la había visto como una figura inamovible, una mujer cuya energía parecía no verse afectada por el tiempo. Sin embargo, en silencio, su cuerpo empezaba a traicionarla de maneras que ella misma no quiso aceptar al principio. No fue una caída repentina, sino una serie de pequeños cambios que se acumulaban día tras día, hasta convertirse en un peso imposible de ignorar. Patti recordó que había mañanas en las que, aún habiendo dormido lo suficiente, despertaba con una sensación de agotamiento profundo, como si hubiera pasado la noche luchando contra algo invisible. Uno de los primeros síntomas fue la pérdida de concentración. Patti, que siempre había sido conocida por su mente rápida y su capacidad para analizar situaciones complejas, empezó a experimentar momentos en los que le costaba hilar ideas con la claridad habitual. Había ocasiones en las que en medio de una conversación necesitaba hacer una pausa para recordar un detalle que antes dominaba sin esfuerzo. Esas pequeñas lagunas de memoria la inquietaban, pero decidió atribuirlas al estrés y a la carga laboral. Sin embargo, lejos de disminuir, se hicieron cada vez más frecuentes, y con ello llegó una frustración silenciosa que ella se esforzaba por disimular. También comenzó a experimentar un cansancio físico que se reflejaba en su postura, en su forma de caminar, y hasta en la manera en que se sentaba frente a su equipo. Quienes la veían todos los días notaron que a veces sus movimientos eran más lentos, más cuidadosos, como si temiera que su cuerpo no respondiera con la firmeza de antes. A pesar de su intento por mantener la imagen de control absoluto, había días en los que le costaba incluso sostener el ritmo al que estaba acostumbrada. Pero debido a su personalidad tan disciplinada, Patti se esforzaba por ocultar cualquier debilidad, convencida de que admitirla sería como abrir la puerta a la vulnerabilidad pública. Con el tiempo comenzaron a aparecer episodios de mareos repentinos, pequeñas desorientaciones, que la obligaban a detenerse durante unos segundos para recuperar el equilibrio. Fueron momentos cortos casi imperceptibles, pero para ella fueron señales claras de que algo no estaba bien. Sin embargo, en lugar de pedir ayuda de inmediato, Patti optó por seguir adelante como si ignorar los síntomas pudiera detener su avance. Había construido una carrera basada en la fortaleza y el liderazgo, y aceptar que su cuerpo estaba cambiando le resultaba casi insoportable. La irritabilidad también se convirtió en una compañera constante. No se trataba de mal carácter, sino de esa tensión interna que aparece cuando la mente y el cuerpo ya no funcionan en armonía. Había días en los que cualquier comentario, por mínimo que fuera, la hacía sentir abrumada. Prefería el silencio, los espacios solos, los momentos en los que podía respirar sin la presión de tener que responder a las expectativas de todos los que la rodeaban. Era como si la energía que antes fluía de manera natural ahora se escapara por grietas que ella no lograba reparar. Un detalle especialmente notorio fue que Patti comenzó a evitar compromisos sociales y apariciones públicas que antes disfrutaba. Si bien siempre había sido selectiva con su tiempo, esta vez la razón era distinta, simplemente no se sentía capaz. Había días en los que la idea de estar rodeada de multitudes y mantener conversaciones la agotaba antes incluso de salir de casa. Esto contrastaba con la imagen fuerte y expansiva que el público conocía, pero quienes la trataban de cerca entendían que algo estaba cambiando. Incluso su relación con el trabajo comenzó a modificarse. La pasión que durante décadas la había impulsado empezó a mezclarse con un temor constante a no poder cumplir con sus propias exigencias. Le preocupaba fallar, mostrarse débil o no ser capaz de sostener la estructura que había construido con tanto esfuerzo. Ese miedo silencioso la acompañaba durante las noches, cuando la casa estaba en calma,
y ya no tenía nada que distraerla de sus pensamientos. Aún así, Patty siguió adelante durante mucho más tiempo del que debería. Su empeño por no preocupar a su equipo, por no decepcionar a su audiencia y por mantener la imagen de fortaleza le impidió buscar ayuda antes. Pero el deterioro avanzaba sin pedir permiso y la realidad se volvió imposible de ignorar. Aunque el mundo entero la veía como una figura firme e indestructible por dentro, estaba librando una batalla que cada vez la dejaba más vulnerable. Y lo más doloroso era que nadie salvo ella parecía comprender lo profundo de esa lucha. El día en que todo se desplomó para Patti Chapoy no llegó con un gran estruendo ni con un suceso dramático que cualquiera pudiera haber anticipado. Al contrario, comenzó como una mañana aparentemente normal, una de esas en las que ella intentaba convencerse de que su cansancio era pasajero. Pero en el fondo ya había señales de que algo estaba a punto de quebrarse. Desde que abrió los ojos, sintió una presión extraña en el pecho, una especie de pesadez que no era dolor, pero que sí despertó una inquietud difícil de describir. Aún así, se obligó a levantarse repitiéndose que lo peor que podía hacer era detenerse. Esa terquedad que la caracterizó durante décadas sería precisamente lo que haría que todo estallara de un momento a otro. Cuando empezó sus actividades del día, Patty notó que cada movimiento le exigía más esfuerzo del habitual. Su respiración se volvió corta, casi entrecortada, pero ella trató de disimularla bebiendo agua y haciendo pequeñas pausas. Lo que no sabía era que esas pausas serían cada vez más frecuentes a lo largo de la mañana. Mientras avanzaba, sintió que su mente tardaba un par de segundos más en procesar cosas simples, revisar documentos, recordar una fecha e incluso seguir el hilo de sus propios pensamientos. Era como si alguien hubiera bajado el interruptor de su claridad mental sin previo aviso. Lo más alarmante ocurrió cuando intentó continuar con una conversación rutinaria. Mientras hablaba, de pronto sintió un mareo súbito, una especie de vacío que la obligó a apoyarse en la mesa más cercana. Fue apenas un instante, pero suficiente para que el miedo la atravesara. Intentó sonreír, fingir que solo había sido un bajón de presión, pero sabía que no era una simple casualidad. Ese mareo fue distinto a los anteriores, más fuerte, más invasivo, casi como una advertencia. Aún así, Patty, fiel a su costumbre de minimizar cualquier señal de debilidad, decidió continuar. Pero su cuerpo ya no estaba dispuesto a seguir ignorado. 10 minutos más tarde, mientras caminaba hacia otra habitación, sus piernas simplemente perdieron estabilidad. Fue un desequilibrio repentino sin causa aparente lo que la obligó a sujetarse de la pared para no caer. En ese instante, una mezcla de frustración, miedo y realidad la golpeó con fuerza. Ya no se trataba de estrés ni cansancio acumulado, algo dentro de ella estaba exigiendo atención inmediata. El punto crítico llegó poco después. Patty sintió una especie de zumbido en los oídos, seguido de una fuerza interna que literalmente le apagó el cuerpo. No fue un desmayo completo, pero sí una desconexión momentánea, como si su conciencia se adelantara a la caída que estuvo a punto de sufrir. En esos segundos de oscuridad parcial, lo último que pensó fue que, sin querer, había llegado a un límite que llevaba meses, quizá años, evitando enfrentar. Cuando recuperó algo de estabilidad, no pudo seguir ocultando lo evidente. Sus manos temblaban, su pecho subía y bajaba con un esfuerzo que no recordaba haber experimentado antes, y lo peor de todo, sintió una profunda vulnerabilidad, una fragilidad que jamás habría imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, Patty tuvo miedo real. Miedo de que su cuerpo no respondiera, miedo de que lo que estaba experimentando no fuera un episodio aislado. Miedo de que lo que viniera después fuera algo que no pudiera controlar. Ese día, quienes estaban cerca de ella notaron un cambio inmediato en su expresión. Su mirada, normalmente firme y directa, tenía un brillo apagado, como si hubiera perdido uno de los pilares internos que siempre la sostuvieron. Aún así, Patty intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar preguntarse cuántas veces más su cuerpo podría soportar algo así antes de obligarla a detenerse por completo. Cuando finalmente se vio obligada a sentarse y esperar a que el mareo pasara, entendió que ya no podía seguir actuando como si nada estuviera ocurriendo.
Ese fue el instante en que su mundo, ese mundo hecho de control, disciplina y resistencia, se resquebrajó sin remedio. Por primera vez en muchos años admitió para sí misma que algo serio ocurría, y que ya no se trataba de ignorarlo, sino de enfrentarlo. Aquel día marcó el inicio de un proceso que cambiaría por completo su vida, porque lo que vino después ya no fue cuestión de voluntad ni de carácter, sino de aceptar que incluso las figuras más fuertes tienen un punto de quiebre. Y Patty, aunque nunca lo hubiera imaginado, acababa de llegar al suyo. A medida que Patti Chapoy avanzaba en su vida, los rumores sobre su estado de salud comenzaron a tomar fuerza. Y aunque muchos preferían pensar que se trataba simplemente de especulaciones malintencionadas dentro de su círculo más íntimo, ya se intuía que algo no estaba bien. Durante años había sido una mujer fuerte e incansable, capaz de sostener horarios imposibles y desafíos emocionales que habrían superado a cualquiera. Pero en esta etapa, los síntomas empezaron a imponerse sobre su voluntad. Ella misma reconocía en conversaciones breves y casi susurradas que había días en los que se despertaba sin la energía que antes la caracterizaba, como si una sombra silenciosa le estuviera robando poco a poco la vitalidad. Era una confesión que nunca quiso hacer pública, quizá por orgullo, quizá porque aceptar la fragilidad implicaba confrontar una verdad que prefería mantener a distancia. Sus compañeros notaban pequeños cambios, pausas más largas, silencios, que antes no existían, miradas perdidas en un punto fijo, como si su mente se trasladara a un espacio más profundo. Aunque intentaba disimular, su cuerpo empezaba a traicionarla. Hubo momentos en los que la emoción la desbordaba sin explicación aparente, como si sus propios sentimientos ya no obedecieran a la disciplina férrea que siempre había dominado. Era la primera vez en su vida que se enfrentaba a una batalla interna para la que no se sentía preparada, una lucha entre la necesidad de seguir adelante y el miedo a lo desconocido que se acercaba lentamente. En los encuentros con amigos, especialmente aquellos que la conocían desde hace décadas, surgía una preocupación que se hacía evidente en gestos discretos. Preguntas sencillas como ¿cómo estás realmente? Parecían incomodarla más de lo habitual. Ella respondía con sonrisas cortas, tratando de desviar el tema hacia algo más ligero, pero en el fondo todos comprendían que estaba escondiendo algo. El cansancio ya no podía camuflarse con maquillaje, ni con su característico humor afilado. Incluso en los momentos en los que intentaba mostrarse fuerte, sus manos temblaban ligeramente, revelando una verdad más contundente que cualquier palabra. Hubo un día particularmente determinante, uno de esos que marcan un antes y un después. Una mañana, mientras realizaba tareas cotidianas, sintió una presión extraña en el pecho y una debilidad súbita que la obligó a detenerse. Ella lo interpretó como estrés acumulado, pero en su interior entendía que no era simple agotamiento. Aún así, decidió guardar silencio. No quería preocupar a nadie y sobre todo no quería aceptar que su cuerpo estaba llegando a un límite. Se refugió en la idea de que aún podía controlarlo, que solo necesitaba descansar un poco más, aunque la realidad avanzaba sin pedir permiso. Los médicos, cuando finalmente logró acudir a ellos, le advirtieron que debía hacer cambios urgentes en su vida, pero ella minimizó las recomendaciones como si aceptarlas significara renunciar a la esencia de quien había sido siempre. No estaba preparada para asumir que la vulnerabilidad formaba parte de su historia. Se aferró a la rutina pensando que mantenerse activa la ayudaría a evadir la tormenta que la rodeaba. Sin embargo, cada decisión de ignorar las señales la acercaba más a consecuencias inevitables. Sus seres queridos lo percibían, pero respetaban su silencio porque conocían su carácter fuerte, casi inquebrantable. En esta etapa la tensión emocional se intensificó. Había noches en las que le costaba conciliar el sueño, preguntándose si tal vez había esperado demasiado para cuidarse. A veces despertaba con esa sensación inquietante de que algo importante estaba a punto de cambiar para siempre. Este tipo de pensamientos la acompañaban como un eco persistente. A pesar de ello, se obligaba a continuar, como si avanzar con determinación fuera su única forma de enfrentar el miedo que se instalaba poco a poco en su vida. Con el paso de los meses, Patti Chapoy empezó a comprender que aquella etapa difícil que estaba viviendo
No era un final, sino una transición dolorosa hacia una nueva forma de existir. A los 76 años, la vida le exigía algo que nunca antes se había permitido detenerse a escucharse, y aceptar que incluso las mujeres más fuertes también necesitan apoyo. Aunque la enfermedad y el cansancio seguían presentes, ella decidió enfrentar ese capítulo con una mezcla de vulnerabilidad y determinación que sorprendió a quienes la rodeaban. La Patty, que durante décadas mantuvo una imagen implacable, ahora se permitía mostrarse humana cansada, pero también profundamente consciente del valor de cada pequeño momento. Sus días comenzaron a llenarse de rutinas más suaves, de pausas necesarias y de conversaciones íntimas que antes habría evitado. En esos espacios de calma, descubrió algo que había olvidado por completo: la importancia de cuidarse. Aunque su salud no mejoraba de manera inmediata, sí encontraba alivio en reconocer que no estaba sola. Su familia, que siempre había orbitado alrededor de su exigente agenda laboral, ahora se convertía en su principal sostén emocional. Ellos la acompañaban en silencio sin juzgarla, entendiendo que su proceso no consistía solo en medicinas o reposo, sino en reconstruirse desde adentro después de años de exigirse más de lo tolerable. La vulnerabilidad le permitió abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas, aceptar la ayuda de otros. Sus colegas más cercanos la animaban a reducir cargas, a delegar, a pensar en sí misma por primera vez en mucho tiempo. Había quienes temían por su estado, pero también quienes la miraban con admiración, porque no era fácil para una figura como ella admitir que necesitaba frenar. Cada gesto de apoyo, por pequeño que fuera, contribuía a que Patty entendiera que su valor no dependía de su fuerza inquebrantable, sino de su capacidad de seguir adelante, incluso cuando el cuerpo y el corazón pedían tregua. Hubo momentos complicados, especialmente aquellos días en los que la enfermedad parecía imponerse con más fuerza. La debilidad física se mezclaba con la frustración, y ella se preguntaba si alguna vez recuperaría la estabilidad que añoraba. Sin embargo, fue en esas mismas horas oscuras donde descubrió una resiliencia distinta, no la que se proclama en público, sino aquella que se construye en silencio paso a paso, aceptando que cada día puede ser incierto. Esta vulnerabilidad no la hacía menos poderosa. Al contrario, la conectaba con una verdad que siempre había evitado reconocer. La vida no se mide solo en éxitos, sino en la capacidad de resistir y adaptarse. A pesar de las dificultades, Patty comenzó a encontrar pequeñas alegrías que le devolvían esperanza. Un paseo breve, una conversación tranquila, un recuerdo compartido con su familia. Estos momentos, antes eclipsados por la velocidad de su carrera, ahora se convertían en anclas emocionales, que le recordaban que incluso en medio de un panorama incierto todavía había belleza por descubrir. Y aunque su enfermedad seguía siendo un desafío constante, ella aprendió a convivir con ella sin permitir que definiera completamente su identidad. En esta etapa, su mirada sobre la vida cambió profundamente. Ya no le preocupaba demostrar fortaleza ante el mundo. Ahora quería serenidad, conexión, autenticidad. Comprendió que vivir no siempre es avanzar a toda velocidad, sino saber detenerse cuando el cuerpo lo exige. Su historia, lejos de ser un final triste, se transformó en una lección silenciosa sobre la dignidad de aceptar la fragilidad y la valentía de seguir adelante. Así, mientras enfrentaba sus días más complicados, Patty encontraba también un nuevo propósito: aprender a cuidarse, a amarse y a abrazar cada instante, con una sinceridad que nunca antes había permitido entrar en su vida. La historia de Patty Chapoy nos recuerda que incluso quienes parecen invencibles también viven momentos de fragilidad, dudas y silencio. A veces la vida nos obliga a frenar, a mirarnos con honestidad y a aceptar que necesitamos apoyo. Y aunque sus días recientes han estado marcados por el cansancio y la incertidumbre, también han revelado una versión más humana, más cercana y más valiente de ella. Su camino no es solo el retrato de una lucha personal, sino una invitación a reconocer que todos, tarde o temprano, necesitamos aprender a cuidarnos y a valorar lo esencial. Si esta historia te hizo reflexionar, si te llevó a mirar la vida con un poco más de sensibilidad, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete,
Comparte este video y acompáñanos a descubrir las historias que nos recuerdan que detrás de cada figura pública existe un corazón que también siente, sufre y aprende. Porque al final todos buscamos lo mismo, un motivo para seguir adelante.